Bien, vamos a resolver el primer ejercicio del movimiento parabólico. Dice que existe una mesa de 1.5 metros de altura y una pelota viene rodando a 4 metros por segundo. Una vez que la pelota llegue al filo, evidentemente vamos a observar un movimiento de tipo parabólico. En este caso, vamos a observar también que la pelota venía solo con velocidad horizontal. Es decir, en el punto de salida solo existe velocidad en X igual a 4 metros por segundo. Como no tenía una velocidad en Y, es decir, la pelota en este punto no está ni subiendo ni bajando, podemos establecer que la velocidad inicial en Y es igual a 0. Esos son nuestros datos preliminares. Además, contamos con la altura. En movimiento parabólico habremos de definir si estamos en la subida o en la bajada. En este caso estamos en el ejercicio de bajada. Podríamos ocupar una de las ecuaciones para aprovechar los datos que tenemos, h, velocidad inicial en y, velocidad en x, para descubrir el tiempo de bajada, por ejemplo, y luego descubriremos la velocidad final en el punto y, que sabemos que el objeto antes de tocar el suelo sí tiene una velocidad en el punto Y. Justo el momento antes de tocar el suelo el objeto viene con velocidad. Empecemos. La fórmula número 1. El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Esa fórmula nos sirve. Veamos si nos sirve. ¿Tenemos el tiempo? No. La gravedad sí. La velocidad inicial en Y, que es 0, sí. Pero no tenemos la velocidad final. Por lo tanto, si yo no tengo dos datos, no puedo utilizar esta ecuación. No me sirve. Vamos a ocupar la fórmula número 2 y luego la fórmula número 3 en caso de que no nos sirva. Fórmula 2, altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad del tiempo al cuadrado. La altura, si tenemos 1,05, la velocidad inicial en Y, en el punto de salida, es 0. Nos quedaría 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, para descubrir el tiempo, vamos a observar que despejando la ecuación nos queda 2 por 1.05, 9.81 que multiplica, ahora pasa dividiendo, y el cuadrado del tiempo ahora pasa como raíz. En este caso tenemos ya el tiempo. Resolviendo con una calculadora obtenemos el siguiente valor. Ya, ahí póngale una pausa, solo pausa nomás. Bien, hemos obtenido el tiempo de bajada. En este caso el tiempo de bajada es igual a 0.46 segundos. Con el tiempo de bajada pudiéramos calcular la velocidad final en Y, en este punto. Recordando la fórmula número 1, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial en Y era 0. Utilizamos la gravedad por el tiempo de bajada. Si hacemos esto usando una calculadora, vamos a obtener un valor. 9.81 por 0.46. 4.51 es la velocidad final en el punto Y. Ahora bien, el ejercicio no nos pide solamente una velocidad final en Y, sino una velocidad final en el punto antes de tocar el piso. Si recordamos un poco la teoría, el movimiento parabólico es una mezcla o una combinación de dos movimientos. El movimiento horizontal, caracterizado por Bx, y el movimiento vertical, que en este caso es BFY, la velocidad final en Y. Haciendo un esquema, podríamos decir lo siguiente. Esta va a ser la velocidad final resultante de la combinación de dos velocidades. Una velocidad en X, que podríamos definirla así, o así, podemos mover el vector, vamos a definirla como la que está acá abajo, Bx. Y la componente vertical llamada velocidad final en Y. Si yo ya tengo las dos componentes, me doy cuenta que la velocidad final absoluta en el punto último es la hipotenusa de este triángulo.
Por lo tanto, digo lo siguiente: la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x, componente horizontal, más la velocidad final en y, componente vertical. Teorema de Pitágoras: la hipotenusa es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Resolviendo quedaría la velocidad en x, que nunca varía porque estamos con mRU en el movimiento horizontal, era 4. Y la velocidad final en y que hemos descubierto era 4.51. Si utilizamos una calculadora para resolver esta operación, vamos a obtener lo siguiente. Por cierto, la calculadora que recomiendo, recuerden, es la FX95, que les puede servir hasta la universidad porque resuelve sistemas de ecuaciones. Esta FX350 no resuelve sistemas de ecuaciones. E incluso esta calculadora que no resuelve sistemas de ecuaciones es más cara que la FX95. La pueden conseguir en La Victoria. Me parece que está por los 15 o 16 dólares. Bien, la respuesta que hemos obtenido es 6.02 metros por segundo. Es importante siempre notar que todo lo que hacemos termina con unidades. No podemos dejar un número sin unidades. Ya tenemos la velocidad final. Tenemos además el tiempo de bajada, que era el que nos pide el ejercicio. Y hemos resuelto todo. Decía el ejercicio en qué tiempo el cuerpo estará a la mitad de la altura de la mesa. Solamente nos falta esa parte. Si usted se fija, la mitad de la altura de la mesa es 1.05 dividido para 2. La mitad de 100 centímetros es 50. La mitad de 5 centímetros es 2.5. Por lo tanto, podríamos decir que la mitad es 52.5 centímetros. Pero como debemos utilizar siempre la escala en metros, podemos establecer lo siguiente. Esta es la mitad de la altura de la mesa. Vamos a suponer que sale desde aquí y justo termina en la mitad de la altura de la mesa. Por lo tanto, esta es la cantidad que voy a utilizar para mis cálculos. Esta es mi nueva altura, habiendo dividido para 2 la altura de la mesa. ¿Qué fórmula nos puede servir para este caso? La misma que hemos utilizado como primer paso. Es decir, primero reemplazo los valores que tengo para despejar el tiempo. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, decimos entonces que la altura, voy a escribir por acá, es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordemos que utilizamos el signo más porque la velocidad va en aumento cuando el cuerpo cae. Significa que la gravedad es positiva. Velocidad inicial, 0. ¿Cuál es la altura que queremos que el cuerpo caiga? 0.525. 0.525. Esto es 0 porque la velocidad inicial en y, recordarán ustedes, en el inicio del ejercicio es 0 porque el cuerpo ni sube ni baja. 1/2 por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que despejar? El tiempo. Nuevamente despejamos. El tema de despeje ya es un tema del ciclo básico. Sería 2 por 0.525 dividido para 9.81 y como estaba cuadrado le ponemos raíz. Si hacemos eso, nosotros podríamos calcular el resultado. Recomiendo siempre tener la calculadora a mano, sobre todo para las evaluaciones. Tenemos un tiempo de 0.32 segundos. Significa que en este tiempo el objeto estará justo pasando por la mitad de la altura de la mesa. Es decir, en ese tiempo el objeto habrá recorrido toda esta trayectoria y estará aquí, a la mitad de la altura de la mesa. Eso es lo único que nos pide en el ejercicio número 1. Lo hemos hecho en 3 pasos y un gráfico. Todos los resultados siempre procuren que tengan unidades. Finalmente,